Perfecto, entonces comenzamos el día de hoy, muchachos. Son las 5:36 de la tarde, hora local. Allá son las 3:36 de la tarde en Nueva York y comenzamos entonces a revisar el dólar a nivel internacional durante esta jornada. Hacer algunos hincapiés de lo que viene ocurriendo durante estos últimos días. Positivas cifras para Estados Unidos en cuanto al calendario macroeconómico, pero sin embargo el mercado se mantiene expectante y ansioso por conocer los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en donde los republicanos juegan un papel fundamental y comienzan a perder algunos votos o terreno finalmente en el Senado, que eso podría truncar las metas aspiracionales del presidente Trump, que como ya hemos visto a lo largo de este año, del año 2017 y 2018, ha tendido a mostrar un carácter bastante fuerte con respecto a sus rivales extranjeros. En una primera instancia, durante el primer año de mandato, fue contra Corea del Norte y la inminente guerra nuclear. Y a lo largo de este año hemos tenido que sortear, o el mercado ha tenido que sortear, por supuesto, las noticias en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que durante los últimos días ha entregado nuevos antecedentes como el PMI de Caixin, el PMI de los servicios privados, que ha mostrado una contracción, dejando entonces o poniendo en evidencia lo difícil que ha estado para China luego obviamente de los aumentos de los aranceles por parte de Estados Unidos. En cuanto a eso, si podemos darle un carácter o atribuir el por qué el dólar a nivel internacional presentó todo este movimiento alcista, que ustedes lo pueden ver en pantalla, ese movimiento alcista se debe nuevamente a los temores en torno a la guerra comercial. Lo que podemos ver de toda esta situación es la secuencia de mínimos y máximos crecientes que el mercado ha venido dibujando y por tanto también podemos comenzar a revisar que el mercado comienza a mostrar patrones decrecientes, en donde los máximos y mínimos comienzan a ser decrecientes con respecto al precio anterior. Ahora, otra suerte o bien otras situaciones me parecen interesantes. Las figuras que comienzan a aparecer, por ejemplo, luego de este mínimo descendiente y este máximo descendiente que logra ser rechazado en torno a estos niveles, representando el 61,8% del último bajón. Lo que podemos comenzar a interpretar de todo esto son potenciales figuras de hombro cabeza a hombro, un poco irregulares en definitiva, pero aún así las podemos considerar. Figuras que podrían estar dibujadas, por ejemplo, de esa forma, un nivel de soporte en torno a los 96 puntos y por ende comenzar a revisar nuevos descensos o mayores descensos a partir de los niveles que, como ustedes podrían considerar anteriormente como niveles de resistencia, que pasarían a ser entonces potenciales niveles de soporte como los objetivos en primera instancia para el dólar index, en donde debería comenzar a dibujar una potencial secuencia bajista para mostrar entonces un rebote hacia esta zona y luego de eso la caída mucho más agresiva a la que nosotros podríamos estar considerando hacia mínimos anteriores que el mercado ya venía dibujando durante las semanas pasadas. Ahora, es interesante esta situación, porque si le atribuimos o bien le entregamos un poco de elementos fundamentales a la cotización del dólar a nivel internacional, podríamos entender que una victoria de los demócratas podría relajar finalmente los ánimos ensordecedores o que finalmente han mantenido al alza al dólar, principalmente por la guerra comercial de Estados Unidos y China, como lo comentábamos en un inicio, que el dólar se transforma en un instrumento de tipo refugio o que también el dólar adquiere un valor mucho mayor que sus rivales por la misma razón o bien por la justa razón que esto significa o que la guerra comercial significa. Ahora, por otro lado, si los republicanos vuelven a tener el control sobre la Cámara, esto podría entonces entenderse como una continuidad en las tarifas o en los impuestos de Estados Unidos y por ende una pérdida de terreno del dólar, disculpen, un aumento en la cotización del dólar a nivel internacional nuevamente. Si bien nosotros hemos manifestado que hay ciertas situaciones a lo largo de la historia en donde los republicanos prefieren tener un dólar débil, esto podría significar, o que una victoria de los republicanos podría significar un movimiento alcista para el dólar de forma transitoria, o de forma transitoria, que es lo que también nosotros, o bien el otro segmento, o bien carácter que le estábamos dando al dólar a nivel internacional, de venir a buscar valores por sobre los 97 puntos, en torno a los 97 puntos en definitiva. Por lo tanto, lo que nosotros comenzamos a revisar durante las últimas horas o bien durante las últimas jornadas son las secuencias de mínimos decrecientes y máximos decrecientes que el precio muestra, que debiesen seguir entonces mostrando nuevos descensos para construir entonces un patrón bajista. Ahora, al revisar el dólar a nivel internacional en una temporalidad mucho mayor, nos vamos a poder percatar de la situación que envuelve este instrumento. Vamos acá a mirarlo.
Podemos revisar el gráfico semanal, que ya el carácter bajista adquiere mayor relevancia, pero creo que es importante mirar el dólar a nivel internacional en un gráfico diario. Fíjense dónde se frena nuevamente el dólar index. Esto podría dar cuenta entonces de que hay una especie de soporte importante en estos niveles. Fíjense que hay cierres de vela, continuidad de movimientos, por lo tanto la recuperación podría ser en primera instancia hacia estos niveles y comenzar a dibujar probablemente incluso un segundo hombro mucho más definido, o un patrón lateral que nos pueda llevar a considerar ya sea un movimiento bajista del ancho de esta lateralidad, tanto bajista como alcista, pero preferentemente buscando una caída en su cotización hacia niveles obviamente que ya habíamos estado comentando con anterioridad. Ahora, no debemos dejar pasar por alto también la estructura de mayor largo plazo, que es el hombro cabeza a hombro, que también dibuja el dólar index una continuidad en su cotización, y es por eso que también podríamos estar obviamente abiertos a pensar de que la cotización del billete verde podría seguir mostrando repuntes a lo largo del tiempo. Ahora, con el descenso que se presentó la semana pasada, que fue esta vela puntualmente, me parece que es mucho más interesante el revisar descenso o que la presión bajista en torno a estas zonas de máximo es mucho más importante, y es por eso que la figura de doble techo que el dólar index podría marcar con una zona de neckline o soporte o punto de inflexión debería estar en torno a los 93,50, 93,40 puntos aproximadamente, para que lo tengamos como una referencia de largo plazo. Ahí es donde los objetivos que nosotros podríamos estar considerando serían del orden del siguiente movimiento, por ejemplo, una caída mucho más agresiva de la cotización del dólar hacia la zona de los 89, 90 puntos aproximadamente, que serían mínimos y máximos que anteriormente el mercado también tendía a dibujar con el tiempo, que sería finalmente toda esta franja de máximos que se venía jugando el dólar durante algún tiempo, y es por eso que debería ser una situación más que interesante si es que se llegan a perder los 93,50 puntos para el dólar a nivel internacional. Ahora, ¿qué otros elementos vamos a quitar por acá? Lo que podemos considerar de todo esto es, por supuesto, bueno, las velas semanales son velas de indecisión la semana pasada, que nos muestran obviamente un carácter bajista. Las divergencias que continúan para el dólar index, fíjense acá, los máximos a los cuales responde el precio en esa zona y en esa, y si nosotros cruzamos una línea de un punto a otro, fíjense que los máximos están por debajo, a pesar de que el máximo que dibujó el precio en definitiva sea ligeramente por sobre el anterior, y eso entonces da cuenta de una divergencia con respecto a estos máximos de por acá. Por lo tanto, no tan solo una divergencia que es mucho mayor a lo largo del tiempo, son estos máximos que se dibujan, sino que se establece una divergencia también un poco más a corto plazo, que puede y resulta ser la siguiente. Y esos son obviamente patrones que nosotros podemos considerar para establecer retrocesos en la cotización del dólar. Ahora, habitualmente cuando nosotros revisamos este tipo de divergencia, el precio viene a buscar la media móvil. Ahora, va a depender, por supuesto, de la agresividad o de los motivos, o bien de la fecha en la cual el dólar index venga a buscar la media móvil, si la va a considerar como un soporte en torno a estos máximos anteriores, para buscar un nuevo rebote, un repunte hacia niveles Fibonacci, etcétera, o una nueva estructura, o bien va a caer por debajo de esta zona de forma inmediata y va a venir a buscar mínimos anteriores, obviamente zona intermedia, y por supuesto la zona del 93,30, 93,50 dólares para el dólar index frente a sus ojos. Es por eso que por el minuto, de acuerdo a esta figura de doble techo que dibuja el precio, la divergencia que el RSI marca, las posiciones, o bien nosotros comenzamos a jugar posiciones en contra del dólar nuevamente. Ahora, ¿qué podría resultar de esta figura o bien de este escenario de soporte que el mercado dibuja finalmente? Que son los niveles actuales. Podrían haber efectivamente ciertos niveles de repunte en su cotización que vengan a marcar aquí un patrón bajista, que esté aquí condicionado por la zona de los 96,20, pero también no podemos dejar pasar por alto que si la demanda aumenta para el dólar a nivel internacional, al revisar un gráfico de menor temporalidad, podemos entender de que esta situación o que podría tener el carácter suficiente como para venir a romper esta secuencia, y es donde el precio podría caer hacia este nivel, encontrar soporte y venir a buscar esta zona. Y por supuesto, obviamente que vamos a estar atentos a los datos durante las próximas jornadas. Entender que esta semana se decide nuevamente la tasa de interés de Estados Unidos, donde no se esperan cambios, pero sin duda que los comentarios o bien las sensaciones en torno a esto
o bien las probabilidades que puedan ir aumentando de cara a la última reunión del año podrían significar cambios importantes e interesantes en la cotización del dólar a nivel internacional. Si seguimos revisando cuáles son los instrumentos que nosotros tenemos en pendientes para mirar como reales oportunidades, por supuesto que el euro frente al dólar, luego de haber revisado esta estructura o bien el patrón que dibuja el dólar a nivel internacional, nos parece más que interesante el mirar en definitiva qué es lo que ocurre con la moneda común frente al dólar americano, y lo vamos a revisar a continuación. Ya lo habíamos establecido, lo comentábamos en el reporte del día de ayer, parecía ser que la estructura alcista tenía tenía una razón de ser mucho mayor, el precio logra a corto plazo apoyarse en torno a los 1.1350 y en definitiva esta zona de soporte es la que nos brinda un impulso nuevamente alcista o bien un escenario de mínimos y máximos crecientes a corto plazo para la cotización del euro frente al dólar. Ahora, no quiero solamente detenerme a corto plazo, sino que, como es habitual, revisar qué es lo que ocurre en el macro. Fíjense, escenarios de devolución en donde las velas no tan solo a nivel semanal, y aquí me cambio de plantilla para que lo podamos ver más claro, no tan solo las velas a nivel semanal nos dan la pauta en donde hay una vela de desaceleración la semana pasada en torno a mínimos anteriores, pretenden entonces darnos cuenta de una potencial figura de doble suelo para la cotización del dólar index y del euro dólar, que debiese estar buscando entonces la altura de esta estructura para entonces considerar un movimiento alcista al menos hacia esta zona de máximo en torno a los 1.20 aproximadamente. Ahora, al revisar esta situación, lo que también nos podemos percatar o lo que tenemos que tener un sumo cuidado, y aquí vamos a limpiar un poco el gráfico, es este cierre mensual que nos dejó el mes de octubre, un cierre absolutamente negativo en su cotización, por debajo de niveles de resistencia anteriores, que obviamente funcionan como soporte en la actualidad para el precio, y eso es lo que quiere decir entonces que el mercado expone un descenso mucho mayor hacia estas zonas de mínimo por la estructura precisamente del precio. Hasta el minuto, si mi lectura debiese ser la siguiente, es que el mercado está exponiendo un descenso hacia la zona de o por debajo de los 1.06, 1.05 nuevamente para considerar, pero creo que eso está difícil de poder darse hasta el minuto por las situaciones que vienen ocurriendo. Ahora, si el mes de noviembre cierra por completo cubriendo o cubre más del 50% de la vela anterior, o sea, por sobre los 1.1460, 1.15, debiésemos entonces recuperar o bien considerar nuevamente la evolución positiva que pueda venir a mostrar el euro frente al dólar en el largo plazo. Al mirar un gráfico diario, el precio comienza a mostrar ahí algunas velas verdes sin mucha claridad con respecto a sus movimientos, pero lo más interesante son las divergencias que se muestra o que muestra el RSI con respecto a los mínimos que el mercado también viene evidenciando. Fíjense, mínimos decrecientes, mínimos luego de igual valor, y el RSI muestra todavía un movimiento alcista que podría darnos entonces la sensación de que el mercado tiende a recuperar la fuerza y que podríamos entonces ver un nuevo impulso alcista para la cotización del euro frente al dólar. En menor temporalidad, el gráfico o el precio se apoya por sobre la media móvil, de hecho la utiliza como soporte durante las últimas velas de 4 horas. Se construyen rupturas de tendencia aparentemente, las cuales podríamos estar considerando. De hecho, esa ser la tendencia que se va rompiendo, o bien podríamos extender un poco esto más y ahí considerar una real tendencia para tener obviamente o cuidar las proporciones del mercado. Ahora, esta tendencia es la que se estaría jugando un papel fundamental durante las próximas horas de transacción, por lo que cualquier ruptura de estos niveles apoyada por el soporte de la media móvil exponencial nos daría entonces indicios a que el mercado debiese venir a buscar esta zona de los 1.1450, presentar contracciones probablemente hacia el zigzag o un retroceso muy habitual hacia el 31 o el 50% del Fibonacci, que serían en torno a estos niveles, y luego de eso presentar entonces una recuperación por sobre los 1.15, 1.1540 en definitiva. Esta es para mí la situación la más clara, recuperaciones a favor del euro frente al dólar, y es por eso que estaríamos jugando posiciones de compra, ya sea a partir de los niveles actuales, anticipando un movimiento por todos los antecedentes que ya hemos conocido, no tan solo por la divergencia en gráficos diarios, sino que existen divergencias en gráficos de 4 horas y también existen divergencias en gráficos de 1 hora, como se van a poder dar cuenta, que son o bien dan indicios de que el mercado es lo que nos tiende a mostrar. Fíjense, el RSI nos muestra divergencias con respecto al precio, que van evidenciando inclusive tendencias que marca el mercado, y es por tanto que debiésemos seguir buscando
posiciones de compra en la cotización del euro frente al dólar durante las próximas jornadas, y es obviamente uno de los indicios o bien una de las materias que vamos a estar comentando en nuestro chat de traders para que puedan estar atentos. Esta probablemente va a ser enviada como una señal, o por lo menos si es que yo logro posicionarme en compra o en largo, va a ser comentada y va a ser indicada para que ustedes estén atentos, si es que así la desean tomar. No creo que sea una posición de largo plazo como las que habitualmente hago, pero sí, sin duda va a ser una posición bastante interesante, o que bien voy a estar muy pendiente de mover los stop hacia arriba y asegurar los beneficios en esta transacción, que no creo, o por lo general, en este tipo de decisiones no busco el 100% del recorrido, sino que voy buscando ir a asegurar un poco de beneficio, al menos un 1% en esta transacción, más que buscar el final del recorrido de esta transacción. Por otro lado, el par dólar frente al yen comienza a dibujar una secuencia de mínimos creciente durante las últimas horas. Al mirar un gráfico diario, lo que nos podemos percatar es un cierre nuevamente positivo luego de la vela de inversión del día de ayer. Comienza a extender entonces los beneficios hacia la zona o por suelo 113.40, que era uno de los objetivos que nosotros habíamos estado comentando, si no me equivoco, 113.50. Podríamos mirar el chat más rato, pero en definitiva lo que nosotros destacamos de esta estructura alcista, que no tan solo se deja en gráficos diarios, sino que en gráficos semanales, donde la presión que deja la semana pasada es absolutamente elocuente. El precio se recupera desde el 61,8 Fibonacci, y eso es lo que pretende entonces mostrar el mercado durante las últimas jornadas. Al presentar proyecciones del precio hacia dónde podría llegar, podemos a lo mejor utilizar un mismo expansión de Fibonacci, y los objetivos que saltan a la luz son los 114.30, los 116 aproximadamente, y bueno, por más arriba los 119 para tener en consideración con una exposición o bien con un movimiento del 161,8 de Fibonacci. Ahora, otro indicio a tener en consideración al mirar un gráfico de menor temporalidad son potenciales figuras o patrones de canales alcistas que se puedan ir dibujando. Fíjense ustedes como los máximos habituales o bien los máximos se van uniendo durante el tiempo. Aquí lo podemos marcar con color verde, fíjense, máximos crecientes, mínimos que son crecientes por el minuto, pero lo que creo que si el mercado llega a esta zona, podría venir a presentar un potencial descenso. De hecho, fíjense lo que comienza a hacer el RSI a corto plazo o en gráficos de 4 horas, hay ya un máximo para el RSI, mientras que para el precio no hay un nuevo máximo, fíjense, o son los máximos, efectivamente no hay, o sea, en el RSI no hay nuevos máximos, pero sí en el precio son algunos ligeros movimientos alcistas. Es por eso que cuando pasan este tipo de situaciones, o yo lo puedo anticipar, es que miro potenciales divergencias o bien que todavía no se concretan, pero me salta la curiosidad a revisar qué está ocurriendo en un gráfico de menor temporalidad, a ver qué es lo que en definitiva puede ocurrir. Al mirar el RSI en un gráfico de 1 hora, es claramente ya la divergencia que nosotros podíamos estar revisando. Fíjense, hay divergencias con respecto al precio. El precio muestra máximos crecientes, mientras que el RSI muestra máximos decrecientes, y eso cuenta entonces que el mercado efectivamente sigue pujando y esta divergencia podría seguir creciendo. Es por eso que cualquier cambio o bien velas de cambio que se puedan presentar para gráficos de 4 horas podrían entonces dar intención o bien mostrar alguna intención por parte del par para venir a buscar un quiebre. Por supuesto que es muy interesante el estar mirando qué es lo que ocurre a partir de esta línea de tendencia que se pueda estar concretando en el tiempo, y es por eso que voy a estar atento a ver cómo se juega el precio de todos estos niveles. Aquí lo marco en azul para que quede claro cómo el precio se juega toda esta secuencia alcista, mínimos y mínimos, que van creciendo. Por lo tanto, cualquier divergencia que pueda resultar a partir de las zonas de máximo, que serían en definitiva, podríamos entonces estar anticipando un quiebre de la línea de tendencia o bien una búsqueda de la línea de tendencia como objetivo, máximos anteriores que podrían servir como soporte, todos estos niveles, o bien encontrar una caída mucho más agresiva para un gráfico de 4 horas, que es la divergencia más importante que podríamos estar esperando, que eso podría llevar entonces al precio a testear la media móvil exponencial de 50 periodos, y a lo mejor evitaríamos esperar un descenso hacia estos niveles, que es el que estamos esperando entre los 112.30, 112.40, 112.50 si no me equivoco, para tener que considerar una potencial posición de compra a partir de la media móvil exponencial de 50 periodos, que le ofrecería un soporte al precio en torno a estos niveles para continuar entonces con el movimiento alcista. Y es donde nosotros podríamos medir qué es lo que podría ocurrir si el precio llega a quebrar
esta tendencia alcista que dibuja, lo que nosotros podemos hacer es medir con un Fibonacci de izquierda a derecha, siempre partiendo de este nivel hacia el punto máximo que alcance. Cuando nosotros identifiquemos el punto de quiebre o la reversión, podríamos anticipar hacia qué niveles de Fibonacci podrían alcanzarse, para buscar entonces que calcen estas zonas con un 61.8, un 50% de Fibonacci, y entonces a partir de esos niveles comenzar a considerar posiciones de compra con una serie de motivos, tanto técnicos como fundamentales, que acompañarían entonces el movimiento alcista del par dólar frente al yen. Si nos vamos a revisar el dólar frente al peso chileno, nuevamente una jornada bajista, 678 pesos por dólar. Lo comentábamos el día de ayer en el reporte semanal, en donde esperamos un potencial rebote a partir de los 675, o bien a partir de la media móvil exponencial de 50 periodos, que ya se acerca al precio, o bien que el precio se acerca a ella. La línea de tendencia continúa intacta, no se pierden niveles, secuencia de mínimos y máximos creciente aún vigente, al menos en el último tramo alcista. Máximos anteriores que se revienen respetando en torno a los 695, 700 pesos por dólar, pero lo que me parece aquí es donde la incertidumbre en torno a las referencias, a las tasas de referencia de Chile y de Estados Unidos podrían generar un poco de volatilidad en torno a la cotización, y es por eso que no descartaría ver un potencial movimiento lateral entre los 695 y los 675 pesos por dólar, y es por eso que cualquier repunte podríamos considerar nosotros como una oportunidad para vender dólares, sobre todo esta zona, sobre todo en los niveles de los 685, 688 pesos por dólar. Me parece muy interesante considerar niveles en torno o muy cercanos a los 690 finalmente, posiciones de venta en la cotización. Por supuesto que los stops deben estar por sobre los máximos alcanzados durante estos últimos 2 meses, y uno de los motivos por los que deben estar muy atentos a la cotización del euro, del dólar frente al peso chileno, que promete, a mi parecer, movimientos bajistas muy interesantes en el largo plazo, y algo que voy a seguir insistiendo como lo he hecho a lo largo de este año 2018. Si bien el primer segmento del año, durante el primer semestre, estuve un poco errado, creo que la presión bajista, o bien el escenario bajista, persiste de largo plazo, en donde no logré interpretar de buena forma el movimiento alcista que mostró hasta la zona de los 700, pero sin duda que en el largo plazo representa una zona, o bien un movimiento muy muy interesante. Al menos fíjense, el RSI es el que da cuenta en el gráfico diario, secuencia de máximos decrecientes para el RSI, que va mostrando entonces la divergencia con respecto al precio precisamente, y es uno de los elementos que hay que tener en consideración. Ahora, al mirar el gráfico semanal, se rompe ya las estructuras del RSI con claridad, no hay impulso o bien movimiento suficientemente potente como para buscar la directriz de la tendencia, pero lo interesante que resulta a partir de esta zona son esta divergencia de los máximos que el mercado ha logrado durante el último mes de octubre. Divergencia entre máximos del RSI con respecto a los máximos del precio da cuenta entonces de este quiebre o de la pérdida de fuerza que muestra la cotización del dólar frente al peso chileno. Al revisar qué ocurre con las acciones en Europa, podemos ver que el precio del euro dólar no pierde el 38.2 de Fibonacci luego del último impulso alcista que se dibujaba durante las últimas jornadas, retrocede al 38.2 y comienza entonces a recuperar las fuerzas para seguir entonces su escenario de recuperación. ¿Por qué pensamos de un escenario de recuperación? Por diferentes motivos. Primero de todo, técnico puro, que es donde el precio viene dibujando una secuencia de mínimos y máximos crecientes a lo largo del tiempo. Y al revisar esa secuencia, vamos a mirarla en un gráfico semanal, esa secuencia nos da entonces también a considerar los patrones de velas que nos ha dejado durante las últimas semanas. Velas envolventes que intentan recuperar mínimos anteriores, intentaría recuperar el precio toda esta zona finalmente, que es la zona neckline del hombro cabeza a hombro que el mercado ha venido dibujando, pero que es un hombro cabeza a hombro en una estructura de largo plazo alcista. Y esta estructura de largo plazo alcista, cuando resultan o se dan este tipo de figuras, lo habitual que hace el mercado es venir a buscar líneas de tendencia, y eso es lo que finalmente hizo el precio en esta ocasión. Al buscar el precio en esta ocasión, y si miramos de más lejos aún el comportamiento de la renta variable en Alemania, el DAX se ha apoyado en la media móvil exponencial de 50 periodos en torno a líneas de tendencia, y que anteriormente ha servido como un apoyo más que importante al precio. Y es por eso que, si bien la recuperación de largo plazo podría tardarse algunos meses, o bien toda esta zona podría ser una zona de recuperación,
creo que los compradores comienzan a tener más o poner mayor atención en la cotización del DAX alemán para buscar o bien para posicionarse en largos en el largo plazo puntualmente. Ahora, lo más interesante de esto también es que al revisar un gráfico semanal es la secuencia bajista del RSI, que como ustedes pueden ver, el precio bien muestra la secuencia bajista, el RSI muestra una secuencia bajista y es algo muy habitual, que quiere decir que el precio ha perdido fuerza, pero una vez esta fuerza relativa recupere niveles por sobre la línea de tendencia, estaríamos hablando entonces de una recuperación del precio aparentemente por sobre estos niveles mínimos que ya el mercado ha venido destacando, y es por eso que rupturas de máximos decrecientes que muestra el precio podrían estar dando cuenta entonces de un nuevo máximo histórico para la cotización del DAX alemán en el largo plazo. Ahora, al medir también qué es lo que ocurre con algunos niveles, fíjense lo que pasa. El precio se apoya en el 50% de Fibonacci, lo podemos mirar a lo mejor con mayor detalle en un gráfico o con mayor claridad en un gráfico semanal. El último impulso alcista que se marca es un impulso en donde el precio retrocede hacia el 50%, rechazado por la media. Obviamente hay patrones que esto coinciden para ver recuperaciones en su cotización, y es por eso que las posiciones de compra podrían persistir en torno al DAX alemán. En el caso del S&P, el día de hoy, obviamente ya lo que comentábamos, están muy atento el mercado a las elecciones de midterm en Estados Unidos, en donde hay algunos que se inclinan por los demócratas, por los republicanos. Todavía está muy reñida esta situación, pero es algo que obviamente hay que seguir muy de cerca. Al seguir muy de cerca esto, podríamos entonces entender que la bolsa americana no tiene nada que perder en definitiva, tanto con demócratas o republicanos, no tiene mucho que perder, y es por eso que el sentimiento alcista por sobre los 2.700 puntos es motivo suficiente para venir a buscar compras en la renta variable. Ahora, dos días cerrando en positivo, dejando atrás la indecisión del día viernes pasado, da cuenta entonces de que el mercado debería seguir buscando estas zonas de máximo, en definitiva, estas zonas de máximo y mínimos que el mercado dibuja, donde se podría dar el primer rechazo bajista, que podría ser apoyado por la misma media, recuperar esta línea de tendencia que podemos marcar por acá. Fíjense, al recuperar esta línea de tendencia es donde se debería dar un soporte en torno a estos niveles, y entonces seguir mostrando una recuperación del precio a favor de la renta variable en Estados Unidos. Por eso que las posiciones de compra en la renta variable son la opción. Aquellos que quieran jugar una operación de compra de largo plazo, sin duda que están en todo su derecho, en donde los stops necesariamente deben estar por debajo de los 2.700 puntos, o sea, por debajo incluso de ese mínimo, que sería lo más arriesgado, pero buscar obviamente mayor seguridad en estos niveles. En torno a los 2.600 puntos sería lo más coherente a jugar, pero siempre buscando un take profit en los 3.000 o un valor mucho mayor. Fíjense, la relación de riesgo-retorno que esto nos dejaría de largo plazo es interesante, una relación prácticamente 1 a 1,5, pero sin duda que resulta interesante el jugar posiciones de compra. Ahora, podríamos estar mirando incluso un movimiento alcista mucho mayor, creo yo que sí, que incluso el mercado podría llegar hasta los 3.100, y ese ya sería un escenario mucho más optimista que podríamos estar jugando. Una vez se pierde, en definitiva, fíjense, esta estructura que nosotros proyectábamos acá al alza, que era el patrón en triángulo rectángulo, al perderse esa figura cuando se cae por debajo de los 2.800 puntos, se borran estas estructuras alcistas, o por lo menos lo que yo hago es borrar estas estructuras alcistas y buscar entonces nuevo impulso o bien nuevas estimaciones que podrían dar cuenta de un escenario mucho más positivo para la renta variable en Estados Unidos, sobre todo por los cierres semanales que dan recuperaciones. Fíjense, desde el último impulso que el mercado logró, es toda esta figura. Cuando se recupera el mercado, retrocede, y el retroceso es hasta el 61,8. Si bien cae momentáneamente, la vela de la semana siguiente la recupera por completo y el precio cierra por sobre el 61,8, y el movimiento positivo de estos primeros 2 días de la semana da cuenta entonces de esta zona que es absolutamente importante para el mercado. Los 2.700 puntos son posiciones o bien son niveles de compra para los operadores americanos o bien los operadores alrededor del mundo. Otro elemento a considerar es los commodities, por supuesto, el petróleo y el oro, que el petróleo esta jornada vuelve a presentar nuevos descensos. Durante los últimos minutos no lo revisé, pero sí lo que me parece interesante de todo esto, fíjense, primero que todo,
vamos a construir el escenario, o bien vamos a revisar el escenario de mediano plazo. Vamos a revisar el gráfico diario. Un cierre, fíjense, a nivel semanal, que viene intentando romper la media móvil exponencial de 50 periodos, pero el día de hoy cierra por sobre esa media. Aquellos que estaban buscando posiciones de ventas el día de hoy están totalmente pillados con esas posiciones, porque lo que considero es que se debería venir a desarrollar el segundo hombro de esta estructura, hombro, cabeza, como ustedes pueden ver, hombro en definitiva, que al igual que el DAX nos podría dar un patrón de caída hacia líneas de tendencia, niveles de soporte, para continuar en el largo plazo un escenario de recuperación mucho mayor. Ahora, obviamente, eso no lo descarto, pero al mirar a corto plazo lo que ocurre y por qué yo creo que debería venir a desarrollarse un segundo hombro o un escenario de recuperación hacia la zona de los $79 el barril, es por un escenario técnico que resulta interesante. Fíjense, el gráfico diario, si bien marca un nuevo mínimo, hay dos velas de indecisión en los dos últimos días que dan cuenta entonces que el mercado se desacelera. Hay una sobrereacción el día de hoy a venir a buscar los mínimos anteriores, que lo puede considerar como soporte, pero cuando comenzamos a mirar en menor temporalidad, comenzamos también a darnos cuenta que existen divergencias en la cotización del petróleo. Fíjense, los mínimos en el precio son decrecientes, mientras que el RSI son crecientes en los mínimos. Por tanto, ya comenzamos a mirar divergencia. Y es por eso que cuando existen este tipo de situaciones, al igual que en el euro dólar, fíjense lo que pasa cuando hay divergencia no tan clara en gráficos de 4 horas, al menos en el RSI. Si yo me paso a mirar un gráfico de 1 hora, voy a encontrar, por supuesto, mayores motivos por los que mirar entonces potenciales escenarios de reversión. Fíjense, podría ser esa la divergencia, o podríamos llamar a lo mejor con un sentido mucho más agudo esta divergencia, que me parece mucho más atractiva. Y sobre todo cuando los mínimos que viene desarrollando el precio se unen con los anteriores. Fíjense, bueno, al pasar esto, simplemente lo que se dibuja es una especie de cuña finalmente. Fíjense, yo dibujo por acá, trazo aquí algunos niveles, es una especie de cuña, y al revisar esta especie de cuña, lo que yo me voy dando cuenta es que las tendencias que dibuja el mercado, las divergencias, al romperse estas tendencias, en definitiva, esta tendencia que viene por acá, me daría un sentido de recuperación mucho mayor. ¿Y hasta dónde yo juego esas posiciones? Por lo general me salto hacia el gráfico de mayor temporalidad, el gráfico de 4 horas o el gráfico diario, buscando la media móvil que debería venir por acá aproximadamente, o debería venir un poco más arriba probablemente. Y al mirar eso, me da un escenario de recuperación por sobre la línea de tendencia, o sea, por sobre este nivel, hacia la media móvil que debería curvarse hacia esta zona, y que debería ser un objetivo muy muy claro. Y es por eso que posicionarme en largo por sobre la línea de tendencia, las rupturas de la línea de tendencia, es coherente buscando la media móvil y con un stop loss muy acotado, o bien por debajo de los mínimos anteriores a corto plazo, y nos da una referencia de una relación de riesgo-retorno por lo general siempre de 1:2. Ahora, podría yo jugar esta oportunidad o bien esta operación buscando a lo mejor la media móvil para gráficos diarios, pero no me jugaría la media móvil a gráficos diarios, porque fíjense, el precio en ninguna ocasión ha tocado la media móvil y viene mostrando máximos decrecientes. Por lo tanto, una vez el precio alcance la media móvil, es muy probable que haya una reacción bajista en esta situación. Y ahí es donde yo comienzo a especular, o al mirar el precio, lo que podría pasar es lo siguiente, que como el precio no ha tocado la media móvil, cuando la toque en esta zona, o si es que la llega a tocar en definitiva, las posiciones de venta aumentan, o la oferta aumenta, y se podría dar un nuevo descenso que por supuesto podría venir a buscar mínimos anteriores de toda esta franja posiblemente. Y aquí es donde se podría ver una nueva posibilidad para venir a buscar una compra con mucha más fuerza hacia estos niveles, en definitiva, zonas de oferta mucho más importantes para el precio. Y es donde ahí podríamos jugar incluso relaciones de riesgo-retorno 1:3 o 1:4, por ejemplo, para tener en consideración. Por supuesto que la volatilidad va a ser altísima durante los próximos días, sobre todo porque hay reunión OPEP este mes de noviembre, y esas son situaciones que obviamente podrían mantener expectante a los operadores o a los inversionistas durante este mes de noviembre del año 2018. Ya dejando de lado lo que tenemos para el oro, es un retroceso durante esta jornada, un cierre negativo nuevamente, lo comentábamos en el chat de traders hace algunos
minutos atrás. Lo que espero nuevamente es que este escenario de consolidación que el mercado comienza a dibujar, y no me voy a explayar tanto en el oro, esta secuencia de máximos decrecientes, a lo mejor mínimos de igual valor probablemente que el mercado viene dibujando, sea una figura de tipo cuña que venga a hacer este tipo de zigzag, tac, tac, y que rompa finalmente al alza hacia la zona de los $2.260 la onza, pero donde yo voy a estar muy atento a hacer en definitiva buscar posiciones de compra, ya sea durante los próximos 2 días, tanto mañana como el día jueves, a buscar niveles muy cercanos a la media móvil en el gráfico diario, o bien los niveles de soporte que ya habíamos comentado anteriormente para gráficos de menor temporalidad. Al revisar un gráfico de menor temporalidad, lo que se encuentra son niveles de soporte como el siguiente, y es donde en definitiva estaríamos abriendo unas primeras posiciones de compra de mediano plazo buscando los 1260, pero teniendo en cuenta que nuestros stops deben estar necesariamente por debajo de esta zona de mínimo y un par de dólares más abajo, o sea, en torno a los $1.200 debería estar nuestro stop, como señala la imagen, y el nivel de objetivo en torno a los $1.260 la onza, que nos deja una relación de riesgo-retorno 1:2 aproximadamente. O sea, muy interesante. A lo mejor podemos incluso venir a jugar posiciones de compra un poco más abajo, por ejemplo en torno al 38.2, o bien en torno a estos niveles que podrían entonces darnos a entender también una estructura mucho más interesante durante las próximas jornadas. A lo mejor también lo que viene haciendo el mercado, fíjense, máximos y mínimos decrecientes que vengan a buscar incluso los 1207, 1208 aproximadamente, y a partir de esta zona como un tercer punto de apoyo que habitualmente hace el mercado, la divergencia, o bien se comienza a presentar una divergencia entre este mínimo y el siguiente, y que aquí se marque entonces una pauta divergente en el precio, en el gráfico de 4 horas o a lo mejor para el gráfico de 1 hora, y que en definitiva nos marque la pauta para venir a buscar la compra a partir de los niveles que ustedes pueden ver en pantalla. Tenemos ya tanto el euro dólar, el DAX, el S&P, el dólar yen, el S&P, el dólar peso, petróleo, oro, dólar index, y nos vamos con las acciones por último. De acuerdo con el descenso que vienen presentando las acciones durante los últimos días, durante la última semana en Estados Unidos por los temores en torno a la guerra comercial, las acciones de Disney aún así siguen en torno a máximos anuales, y es por eso que la presión de compra debiese venir a aumentar durante los próximos días de transacción. Cierres en donde semanales, la semana pasada, fíjense cómo cerró la acción con una vela, una vela de tipo de cambio en zonas de soporte, al menos en esta zona de incertidumbre para el mercado. Pretende entonces evidenciar una compra o bien un escenario alcista mucho mayor, una recuperación que está marcado o bien que se enmarca en esta pauta de largo plazo que ya hemos comentado en reiteradas ocasiones. Fíjense, acá está entonces la pauta. Yo al extender esta figura de cuña o este banderín, al extenderlo nos muestra a nivel en torno al 61,8% de Fibonacci, pero yo busco como nivel objetivo los $140 por acción, y es por eso que las posiciones de compra siguen a favor de Disney durante las próximas semanas. En el caso de las acciones de Citigroup, el nivel de soporte es alcanzado, es respetado por una vela de cambio también a nivel semanal, y comenzamos entonces la nueva semana en positivo. Creo yo que esta zona es muy importante para las acciones de Citi porque están en torno al 38.2. Vuelve a tocar el 38.2 de Fibonacci desde el último impulso alcista, o sea que es el impulso alcista, disculpen, impulso alcista, retroceso, consolidación probablemente que no pierde el 38.2, y aquí es donde podríamos estar buscando una figura de tipo de cuña o bien un banderín, un triángulo rectángulo, que al buscar una ruptura por sobre esta zona es donde nosotros deberíamos estar posicionando en largo. Podríamos jugar dos operaciones, tanto comprar en torno a estos niveles, que sería un poco más anticipado, algo que me parece también muy interesante, o buscar rupturas de las líneas de tendencia o de estas zonas de máximos que el mercado dibuja para posicionarnos por sobre entonces los $73 la acción en las acciones del Citi. Ahora, ¿cuáles son los objetivos para las acciones del Citi? Al mirar obviamente los impulsos alcistas, que es como la proyección más natural que podríamos hacer, 61.8 y el 100%, me parece que el 100% de Fibonacci va mucho más en línea con lo que el mercado viene haciendo, sobre todo por la alza de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Saben ustedes que cuando la Reserva Federal o los bancos centrales suben tasas de interés, los primeros beneficiados, ¿quiénes son? Los bancos de inversión, o los bancos finalmente que retienen o que tienen nuestro dinero. Pues bien, eso es todo por hoy. Tenemos entonces ya un compilado de las acciones durante esta jornada. Muy interesante lo que se viene para los próximos días. Atención entonces a los market updates del día de mañana en nuestro chat de traders para los clientes, para los usuarios premium.
Y por supuesto vamos a poder entonces comentar más un poco bien en detalle para que estén atentos a las señales de trading que se puedan divulgar durante esta semana en el WhatsApp. Muchas gracias a todos nuevamente por participar. El video va a ser colgado dentro de algunos minutos y nos encontramos el próximo martes como es habitual en el nuevo Watchlist Webinar.